Así puedo crear anuncios estáticos usando Claude. Bien, para ello, en la carpeta de mi proyecto, que es esta, como pueden ver, Claude Ads Tutorial, tengo esta imagen de unas Nike Jordans. Como pueden ver acá, esta es la carpeta, Cloud Ads Tutorial. Así que lo que voy a hacer es escribirle a Claude: quiero que crees 5 anuncios estáticos para los, y acá tengo el nombre del tenis, y simplemente le tendríamos que dar al Enter. Ahí Claude va a ir pensando, como acá propiamente dice. Bien, acá analizó la zapatilla y me dio 5 propuestas de anuncio. Yo le voy a decir que sí, simplemente que genere las 5, le daremos a Enter. Y ahora tenemos que esperar a que cree las 5 imágenes. Por cierto, antes de mostrarles el resultado, les quería avisar que en la sección de comentarios les voy a dejar un tutorial para configurar Claude para que sea capaz de hacer esto. Así que bueno, ahora tenemos que esperar un poquito y de ahí veremos el resultado. Bien, perfecto, aquí tenemos los resultados, y algo que me gusta mucho de esta herramienta es que, de hecho, hay 2 anuncios en los que me da una alerta de que puede que algo no sea del todo correcto. Aquí me dice que en la imagen 4 y 5 tienen algún mini error. Por ejemplo, acá en vez de poner Nike Air, el modelo puso NENA. Y en la imagen número 5, bueno, menciona que la zapatilla se ve muy chiquitita, a grandes rasgos. Lo cual, de hecho, es verdad. Si la vemos acá, hay como demasiado aire. Y el texto de acá prácticamente no se puede leer a menos de que haga zoom. De hecho, así, tal cual se ve ahora el anuncio, podría ser mejor. A ver, cerremos. A ver, veamos los otros ejemplos. Este es el otro que mencionaba Claude que tiene un error. Honestamente, no sé dónde está el error que había mencionado. Bueno, no sé si lo ven ustedes, pero yo personalmente no veo el error. Ah, acá está. Nike NA. Ya, para mí, no sé siquiera si es un error. Voy a ver la imagen. Ya, puede ser que lo sea. A mí me parece una tontera, la verdad. Pero bueno, veamos esta imagen, que según Claude, esta sí que ya no tiene ningún error, la cual se ve súper bien. Esta imagen podría ser perfectamente usada como un anuncio estático. Luego tenemos esta otra, que también es muy típica como de Instagram. Y por último tenemos esta, que también siento que se ve espectacular. Así que bueno, como detalle, de hecho Claude, como fue capaz de detectar los errores de estas 2 imágenes, me recomienda rehacer los anuncios con las correcciones correspondientes. Así que bueno, pongamos acá el mensaje recomendado, le daremos a Enter. Y ahora, en un par de minutos, les voy a mostrar el resultado ya con estas 2 imágenes corregidas. Bien, perfecto, aquí Claude corrigió ya los errores, así que veámoslos. Bien, acá eliminó la parte de acá, donde aparecía eso de NA. Y ahora, bueno, aquí podemos ver que efectivamente hizo más grande, o más bien hizo una especie de zoom a la imagen anterior. Bueno, en realidad no es un zoom, simplemente creó una nueva y parece como más zoomeada, por así decirlo. Pero bueno, espero que les haya gustado. En mi canal, de hecho, tengo un tutorial donde muestro cómo hago 40 anuncios estáticos de una gorra. Y por cierto, para probar esta funcionalidad de Claude, bueno, te tienes que hacer una cuenta en OpenAI. Y bueno, estos anuncios, la verdad es que cuestan pocos créditos en hacerlos. De hecho, creo que el costo fue como de 3 créditos. Y con la prueba de $1 vas a recibir 10 créditos. Así que bueno, ahí puedes probar esta funcionalidad cuanto quieras hasta gastar los 10 créditos. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo video.